Bienvenidos, qué bueno, gracias por acompañarnos. Judy, how have you been? Well, I'm still marooned here in my jungle cabin. Judy todavía está en Palaos, allá cuidándose mucho del coronavirus, pero muy conectada. And are you missing Panama? ¿Estás extrañando Panamá? Well, yeah, of course I Mm. do. I miss being home. I miss being in New York with family also. But the only mask I need is for snorkeling. So, Sí, sí. El otro día vi también, por ejemplo, personas que están, que estaban paseando y bueno, que no han podido regresar y bueno, lo que al principio era muy bonito ya se empieza a ver como un poquito difícil, aunque yo di está pues voluntariamente. But you're almost in a long vacation. Estás en unas largas vacaciones, no, right? I'm working, so it's not vacation. I'm just Sí, having ya. moments of recreation. Ay, no, no, tremendo. Bueno, esperemos que todo esto pase pronto. Muy contentos también ver cómo la economía del café ha sido tan resiliente, ver todas esas imágenes, como a pesar de que medio mundo está paralizado, la economía del café sigue fuerte. Y bueno, aquí para nosotros, como siempre, es un placer, es más que un honor poderles ayudar. Siempre hemos admirado mucho a los cafeteros y la idea es poderles compartir todos estos conocimientos para que ustedes puedan aumentar, obviamente, las utilidades de su negocio, que es precisamente el título de hoy, el conversatorio que tenemos esta noche, y es precisamente cómo podemos duplicar incluso las utilidades en el café sin dejar dinero sobre la mesa. Es un tema bien interesante porque obviamente, como ustedes saben, nuestro enfoque es dos cosas: lo que es el análisis de mercado junto con la educación, también la capacitación a la hora de utilizar estos instrumentos financieros que los pueden utilizar todos los participantes de la cadena, y obviamente lo que es también la parte de el acompañamiento, ayudarles a ustedes a utilizar estas herramientas, primero enseñarles cómo utilizarlas, segundo irlos guiando también con lo que es el análisis de mercado, y tercero obviamente ya el acompañamiento, cómo ponerlas en práctica para que puedan aumentar la utilidad del negocio de ustedes. Entonces vamos a arrancar. Judy nos va a hablar para así rápidamente, de pronto, para los que recién nos conocen. Judy Gaines pues tiene ya más de 35 años de experiencia en todo lo que es el análisis fundamental. Ella ha trabajado principalmente con lo que es la parte de África, Asia, Oceanía, en Europa, en Estados Unidos, y yo tengo ya 16 años de experiencia en la parte de manejos de fondos de inversión, análisis técnico, y bueno, juntos formamos esta alianza precisamente para, principalmente para Latinoamérica, obviamente también para los demás países, pero digamos como para llenar ese vacío tan grande que hemos visto, porque en realidad son instrumentos muy, muy interesantes y que están a la mano de cualquier productor, de cualquier comercializador, tostador. Y bueno, entonces vamos a arrancar esta primera parte. Judy nos va a hablar de qué está pasando con el mercado ahorita, una parte, lo que es el análisis fundamental, que es su especialidad. Luego yo les voy a contar un poquito de cómo funciona el tema de la bolsa, cómo pueden ustedes, por ejemplo, utilizar esas herramientas a su favor. Y por último, vamos a hablar de algunas oportunidades que pueden aplicarse hoy día. Entonces, vamos a arrancar. Judy, let's go. Okay. So, unfortunately, the news for the price outlook is not very good. Um, in today's trading, it was yesterday for me. The market broke the dollar level once again, and I think that the market is going to continue under pressure. Bueno, desafortunadamente en este momento las expectativas y lo que ha pasado con el precio no es muy bueno. El precio otra vez cayó por debajo de la libra del café en la bolsa de Nueva York, y la presión en cuanto a la demanda, como inclusive ustedes recuerdan en los últimos webinarios que hemos hablado, yo ya he hecho mucho énfasis en la pérdida de la demanda, y bueno, eso ahorita se está empezando a reflejar también en el precio. Unfortunately, the fundamentals don't look very bright for the market. And I think that we have to face this reality that if we don't have a turnaround in the Brazilian dollar
exchange rate or a strong frost in Brazil, the market's going to sink lower still. Bueno, y en esa época los fundamentales no apoyan mucho la parte del precio y si no vemos, digamos, como un cambio sustancial en la moneda de Brasil, porque recuerden, el dólar estaba muy alto, eso obviamente encarece el precio interno, lo que hace bastante atractivo las ventas, eso por eso es que genera presión a la baja. Entonces, si el dólar contra el real brasileño no cambia, hace un cambio drástico en la dirección, o si vemos una helada en Brasil, creo que va a ser difícil ver una recuperación sustancial en el precio. There's also a very strong seasonal pattern, strong in terms of that's adhered to almost every single year. So 14 out of 15 years, the market declines as the Brazilian harvest comes in and makes its new lows in July into August of every year. So we're facing that seasonal pressure. At the same time, we're looking at some pretty bearish outlook. Bueno, esto también se suma a que estacionalmente estamos en un periodo donde recién ingresa la cosecha brasileña al mercado y de los últimos 15 años, 10 años, el precio ha marcado nuevos bajos precisamente en esta época hacia julio, agosto, hasta que ya digamos como que frena esa presión, pero en este momento estamos precisamente en esa época y es por eso es que hemos visto el precio con tanta presión a la baja. So I'm going to talk a couple of minutes just about the fundamental rationale, but the real purpose here is to say, okay, this is the reality of what we're dealing with. How can we handle it and manage our risk so we're not hurt anymore from the low prices? Entonces, la idea, y precisamente de este seminario, es que este webinario es que podamos también, que ustedes puedan saber qué herramientas están a disposición de ustedes y que puedan utilizar ahora y más adelante para no ser, digamos, como afectados por las caídas en los precios del café en la bolsa. Okay, so the first graph that I want to show you here is the Brazilian area planted to coffee. Okay, this is the harvested area, and the USDA, no, the one that you went backwards. That one, right. The This one. Okay. no, that one. So Which one? This one or this one? no, that one, right. Okay. So the area harvested for coffee in Brazil is actually starting to go up again. So Brazilian production has been on the rise in a steady uptrend, but hasn't been because of expanding the area planted to coffee. Ahorita precisamente el área plantada de café en Brasil está empezando a crecer o está creciendo de manera importante. Obviamente Brasil ha venido incrementando su producción, pero ahorita el aumento en el área de plantaciones es algo que llama bastante la atención. How Brazil has been able to continue to see production trending higher was because they were planting more trees on the same amount of area. So each farm was increasing or the number of trees, decreasing the spacing between the trees to maximize their productivity and their yields per hectare. Bueno, una de las razones por las que Brasil está aumentando su producción y su productividad es porque está aumentando ha logrado plantar un mayor número de árboles en la misma área que antes y eso está aumentando obviamente el rendimiento de la cosecha. The fact that the area is turning up again really shows Brazil's commitment to the coffee sector and expanding production. El hecho de que el área en Brasil esté aumentando muestra el compromiso de Brasil en aumentar aún más su participación en el mercado de café. Well, that means that all the other producers in the world need to compete effectively against Brazil. Eso significa que los demás productores en el mundo necesitan
competir efectivamente contra Brasil. Or see consumption increase to offset the extra supply that will come from Brazil. O aumentar en un extra consumo, un aumento en el consumo para que contrarreste el excedente de producción proveniente de Brasil. So it wasn't that worrisome before, but now because of the pandemic, consumption worldwide isn't increasing, it's declining. Bueno, eso venía sucediendo hasta el comienzo de esta pandemia porque, como hemos venido comentando en los últimos webinarios, el consumo de café en este momento no está aumentando, sino está retrocediendo, disminuyendo. And we're basically seeing the global economy being trashed in reaction to the pandemic, and that's not going to help coffee demand. Bueno, y hemos visto la economía mundial, como se dice, exacto, como desacelerarse mucho obviamente por los efectos de la pandemia, del confinamiento, y eso no está ayudando al consumo, sino todo lo contrario, eso obviamente afecta al consumo por lo que ya hemos comentado. Okay, next slide. So now, here's the positive trend for Brazilian production. They're about to start the Arabica harvest. The Robusta harvest has been active since March. And what you can see is that production has been going up and the yields per hectare have been going up as well. So that's why Brazil can still continue to expand production because their productivity is so strong. Bueno, aquí vemos cómo la producción en Brasil ha venido aumentando, que son estas líneas, estas barras verdes, pero vemos también la productividad, que es esto que vemos que también está en récord. Entonces, aparte de que está aumentando la producción, también está aumentando la productividad, o sea, los kilogramos de café producidos por hectárea. So if you think about the price in the last crisis 20 years ago and where we are today, and you have higher costs, Brazil's still able to make money at these lower levels because they've increased their productivity. So they just have they have double the production coming out of every hectare. Bueno, como hemos visto, por ejemplo, en las últimas décadas, cuando el precio ha estado en niveles tan bajos, Brasil, o por lo menos la mayoría de productores, aún así han podido ganar dinero, y eso ha sido por su productividad, por lo que les comentábamos ahorita, y aún así a precios tan bajos, donde muchos productores pierden dinero, ellos han podido también tener utilidad. So it's important not to think in terms of the price of the New York C contract, but in terms of what is your productivity, what is your income versus your expenses per hectare, is really determining whether you can make it through these market levels or not and survive. Entonces ya no es solamente en cuanto al precio en la bolsa de Nueva York, sino ver cuánto gano yo, por ejemplo, cuánto son mis ingresos, cuántos son mis gastos, y mirar si puedo ser, digamos, todavía rentable en ciertos niveles de precios. And so Brazil has assured themselves that they're going to survive, not only survive, but thrive because of their high productivity. Y Brasil está muy confiado, obviamente, de que pueden no solamente sobrevivir, sino ser rentables aún a precios bajos por su alta productividad. Okay, next slide. So now here's the projection for the new crop. And you can see that Robusta production in Brazil has been increasing over the past 20 years, 30 years. Robusta is becoming an increasingly greater percentage of the total Brazilian crop. And it's rising faster than Arabica production. Aquí vemos la producción de los últimos 30 años en Brasil,
Vemos aquí estas columnas verdes, esta parte verde es la producción de arábica y esto azul en robusta, y vemos cómo ha venido incrementando obviamente ambas, pero la producción de robusta ha venido aumentando tanto en proporción respecto a la cosecha como obviamente en cantidad. Okay, couple of other quick points here. You can see that for the crop that is on the trees now about to be harvested for Arabica production, it's not quite at a record level. It's slightly less than it was 2 seasons ago. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, en cuanto a la producción de arábica, esto es para la cosecha que se espera de este año, en el 2020. Vemos que está casi a los mismos niveles de hace 2 años. Recordemos que la cosecha en Brasil es de bienalidad, un año de bienalidad alta, otro año de bienalidad baja. Entonces es más o menos como el mismo volumen de hace 2 años, que fue el año anterior de bienalidad alta. So all those weather events that occurred in Brazil, so you had a frost, then you had high temperatures, you had a period of drought, all those reduced the Arabica crop. They did have some effect, but the potential for that crop was so huge that it's still massive production. Sí, es verdad que para esta cosecha hubo problemas hace un año, que hubo helada, también hubo mucha lluvia a principios de este año. El año pasado también hubo un verano bastante importante y hubo, digamos, como efectos climáticos que afectaron el potencial de la cosecha. Aquí se ve, se suponía que debería ser mayor, pero aún así, aún que la cosecha no va a alcanzar su máximo potencial, aún así es una cosecha enorme en términos de tamaño. So that would suggest that without doing much of anything, under better growing conditions, Brazil could easily see a much higher crop than what they're expecting right now and surpass 70 million bags. Can you repeat the last part, please? And if we have good climatic conditions next year, it's possible Brazil could see production increase even in the off cycle with better conditions. Y si vemos, por ejemplo, mejores condiciones climáticas aún para el próximo año, que se espera que sea de bienalidad baja, podría la cosecha de Brasil incrementar. Eso sí, si las condiciones climáticas son mejores. Okay, and next slide. Okay, the other point here is if you look at the stocks of coffee, not a good picture. The coffee stocks increased in April by a tremendous amount, by just about 500,000 bags in the United States. And that shows the immediate slowdown that occurred in demand. Bueno, si vemos los inventarios de café verde en Brasil, recuerde que estos son los inventarios en todos los, de café verde en Estados Unidos, incluyen lo que son los inventarios certificados y los que no son certificados. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esa parte, pero el punto es que el incremento en el mes pasado, en abril, fue de más de 500,000 de sacos. Es algo también bastante notorio, que no se ve mucho, y el problema es que este incremento lleva de nuevo por encima del nivel de 6,5 millones de sacos de café en Estados Unidos, y además está en medio de esta reducción de consumo por el confinamiento. Es una parte preocupante. Okay. So that's Okay. The problem is we're going to continue to see stocks rise in the United States. Ok, entonces habría un problema si los inventarios en Estados Unidos vuelven y aumentan. Habían venido, digamos, como disminuyendo, pero en abril, estas son las cifras de abril de los años anteriores, y ha sido una cifra prácticamente récord que no se veía. Entonces esa parte es bien compleja. Now I'm going to do the part of the change. Okay. Okay. Ok, entonces ahorita vamos a hablarles también, estamos hablando de lo que es la bolsa, vamos a mirar cómo
obviamente es algo muy, ¿cómo les digo? Como muy resumido. La idea es, obviamente, ya que a través de nuestros seminarios, nuestras capacitaciones, podamos explicarles mucho más detallado cómo funciona, pero sí queremos darles una idea, porque muchos de ustedes sabemos que monitorean los precios de la bolsa y de pronto ven es como eso solamente como un precio de referencia, pero quiero mostrarles exactamente qué es la Bolsa de Nueva York y cómo pueden ustedes utilizar estas herramientas para protegerse de los movimientos adversos, pero también seguir ganando si el precio sigue, digamos, como moviéndose a favor de ustedes. Recuerden que las preguntas, tranquilos, las pueden ir escribiendo y al final pues vamos a dar un tiempo para contestarlas. Entonces, cuanto al precio interno del café en cualquier país, depende principalmente de tres variables. Como sabemos, es la libra de café verde lavado en la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio, en este caso del dólar contra el peso colombiano, pero es la tasa de cambio en cualquier país, y el diferencial de origen. Lo más importante, digamos, ahora a tener en cuenta en este punto es que si, por ejemplo, el precio en la bolsa aumenta un 10%, y la tasa de cambio disminuye un 5%, lo cual es muy normal. No es, digamos, una regla de oro que siempre suceda, pero la mayoría del tiempo son variables inversas. Cuando la bolsa de Nueva York está aumentando, el dólar está disminuyendo precisamente, y una de las razones es por las que les comentábamos ahorita, porque un dólar bajito, cuando el dólar cae, eso hace que obviamente el precio del café disminuya. En este caso, pues, por ejemplo, si el dólar cae un 5% y la bolsa, eso hace que el precio interno disminuya. Entonces, al hacer menos atractivo el precio interno, reduce el incentivo de las ventas, eso reduce la oferta a su vez y por eso genera presión alcista en los precios. Y viceversa, que es lo que ha venido sucediendo por todo el temor global que ha hecho que el dólar se valorice, obviamente contra todas las monedas latinas, pero especialmente contra Brasil. Eso ha hecho que el precio interno aumente y eso aumenta obviamente el atractivo para las ventas, y al aumentar las ventas, eso genera presión bajista en el precio de la bolsa de Nueva York. Pero en este punto, digamos que lo más importante que tenemos que tener presente es que si en un periodo determinado, puede ser un mes, por ejemplo, el precio de la bolsa sube un 10% y el precio del dólar cae un 5%, suponiendo que el diferencial de origen permaneciera invariable, entonces el precio interno debería subir un 5%. O sea, en este punto vamos a hablar de estas dos variables. Obviamente el diferencial, eso es todo un tema aparte, no lo podemos abarcar en este momento, lo hacemos en los entrenamientos, de pronto más adelante también en un webinario, pero por lo pronto es mirar estas dos variables, lo que es la bolsa de Nueva York y el dólar. Pero antes que nada, porque muchos decimos, ¿qué es la bolsa de Nueva York? Que es ese grafiquito que vemos que el precio sube y disminuye, y que hacemos fuerza, los productores que suba y bueno, los tostadores que baje. Pero en realidad, ¿qué es la Bolsa de Nueva York? Y esto es un mercado centralizado, es un centro de comercio donde se puede comprar y vender café arábigo, verde y lavado con entregas futuras. Me refiero a café arábigo porque hay otra bolsa en la que se puede negociar café robusta, que es en Londres, funciona igual, pero en este caso, como estamos hablando, la mayoría de ustedes están en Latinoamérica, negocian el café arábigo, vamos a hablar de lo que es en la bolsa de Nueva York, pero importante que sepan que existe otra bolsa también para negociar robusta. Entonces es un centro de comercio, es un mercado centralizado donde se puede comerciar este tipo de café, que sea ya verde, o sea, ya después de la trilla, y lavado, ¿cierto? Que se negocia obviamente con entregas futuras. Estas entregas o estos negocios son en contratos estandarizados de 37.500 libras de cada uno, y el precio se da en términos de dólares americanos por libra de café verde. Este centro de comercio obviamente tiene inventarios en lo que son los puertos de Amberes en Bélgica, Nueva York, Miami, Barcelona, Virginia, Nueva Orleans y Houston. Y la foto que vemos aquí es una foto del puerto de Amberes, que es precisamente el que más inventarios tiene. Entonces, el nombre, digamos, de la bolsa, en realidad es el ICE Futures, o lo que se conoce como el Intercontinental Exchange. Es un centro de comercio de café. Entonces,
tiene unos inventarios, obviamente, que como vemos aquí, por ejemplo, este es el reporte de la semana pasada, que lo publica diariamente, como su nombre lo dice, es público, no es nada privado, y aquí aparece entonces los orígenes que se pueden, o sea, los cafés que se pueden negociar. Aquí vemos Brasil, Burundi, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, México, Nicaragua, Perú, Ruanda y Uganda. Y a cada uno de estos orígenes, obviamente la bolsa les concede un diferencial o prima, si es positivo, o un descuento si es negativo, o sea, paga un diferencial. Por ejemplo, en el caso de Colombia, paga un diferencial positivo, en el caso de Brasil, hace un descuento, ¿cierto? Porque obviamente todos los orígenes no son iguales, hay unos que son reconocidos como de mayor calidad que otros. Y ellos lo que hacen es que entonces tienen, aquí publican lo que tienen en cantidad de sacos de 70 kilogramos de café verde en cada puerto y por cada origen. Entonces, por ejemplo, cuántos sacos tienes de Brasil, de Colombia, y publica obviamente el total. Vemos, por ejemplo, aquí en Antwerp, vemos la cantidad de café, vemos de que 1.790.000 sacos, tiene 1.516.000 en Antwerp, es el origen que más tiene, es el puerto donde más café hay. Lo otro que también podemos ver aquí es que el origen que más tiene café es de Honduras, o sea, del 1.790.000 sacos, 1.332.000 son de Honduras, más de las 2/3 partes. Esto se debe principalmente a que hace 2 años el diferencial que el mercado por fuera de bolsa estaba pagando al café hondureño era por encima, estaba por debajo del café, del diferencial que paga la bolsa. O sea, el diferencial que paga la bolsa es a la par, o sea, cero. Y en ese momento, como había tanto café hondureño, y obviamente los diferenciales también dependen de la oferta y la demanda, entonces estaba pagando un diferencial negativo. Entonces, para los exportadores hondureños era más rentable entregárselo a la bolsa. Entonces, por eso hay tanto café hondureño en este momento. Lo otro que podemos ver también, como les comento, son entregas futuras, ¿cierto? So, Andres, Sí, sí, just I want to interrupt for 1 second. ya. So here, I want to point out that this is certified stock, so it's coffee that's graded against the exchange. And when I was talking about stocks in the United States, it included the coffee that's in Houston, Miami, New Orleans, New York, Virginia, but also coffee in other warehouses in the United States that is not graded for delivery against the New York contract. So, Claro. so this doesn't represent total stocks in Europe or in the United States, but only a small portion of the overall amount available. Claro, aquí muy importante, como dice Judy, es que aquí vemos el café que está en el inventario de la Bolsa de Nueva York. Pero cuando estábamos hablando ahorita, por ejemplo, en cuanto a los inventarios de Estados Unidos, Wrong chart. Esta, Yeah. exacto. And Cuando that's just the change in stocks of this is it was labeled wrong here. It's million bags, not hectares. ok, sí, sí, aquí hay That's the it's thousands of bags there. So the increase was 495,000 bags in the month of April, and this is showing the changes in the month of April and how large this was in comparison to other years. Claro, aquí cuando estamos hablando de inventarios estadounidenses, vemos aquí un pequeño error, hay que corregirlo. Aquí es en miles de sacos de café. Entonces, el incremento que hubo en abril, que fue de 593.000 sacos positivos. En estos inventarios estadounidenses, aquí están incluyendo todos los cafés, o sea, todos estos inventarios que hay en los puertos de Estados Unidos, estos que vemos acá, más los que no son, digamos, en los inventarios de la Bolsa de Nueva York. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, aquí es que este total de inventarios es solamente una pequeña fracción del total de inventarios, porque mucha gente se fija mucho en la variación de los inventarios de la Bolsa de Nueva York y en realidad, si comparamos, por ejemplo, esta cantidad, 1.790.000, inclusive reduciendo, quitándole lo que hay en Europa, que son 1.516.000 sacos, estamos hablando de
unos 280,000 sacos que hay en Estados Unidos. Aparte, solamente eso, o sea, si ahorita los inventarios están en 6,5 millones, solamente 280,000 son de la Bolsa de Nueva York. El resto está en otros puertos, que obviamente son puertos verificados, pero no son de la Bolsa de Nueva York. Entonces, en pocas palabras, hay mucho café por ahora. Entonces, como les estaba comentando, en los contratos obviamente tienen entregas que son en los meses de julio, septiembre, diciembre, marzo, mayo, julio, septiembre, diciembre, hasta casi 3 años hacia adelante. ¿Qué pasa? Lo que nosotros vemos, por ejemplo, ahorita vemos que la bolsa cayó en 99.1 centavos, eso es lo mismo que decir 0.991 dólares por libra de café verde. Vimos que se negociaron, hoy este es el precio de cierre, se negociaron 20,619 contratos de 37,500 libras cada uno. Vemos que también, por ejemplo, las entregas de septiembre cerraron en 100.85 centavos, se negociaron 17,059 y así sucesivamente. Entonces hay entregas, o sea, yo puedo negociar hoy café que voy a comprar o que voy a vender a una entrega futura. Es un centro de comercio. ¿Quiénes negocian café en la Bolsa de Nueva York? Son básicamente dos tipos de participantes. Uno, lo que son los coberturistas, que son los que tienen la materia prima física. Can you go back? I'm sorry. Can you just go back one more? Okay. I think it's important to show that the difference in price from one contract month to the next normally reflects the cost of carry. So it's your storage and your warehouse costs, insurance, cost of money, is normally the difference from one month to the next. Esto, por ejemplo, la diferencia entre los contratos de futuros normalmente refleja la diferencia, lo que son los costos de almacenamiento. O sea, son la misma cantidad de café, pero con entrega futura. Entonces, normalmente esta diferencia lo que refleja los costos de almacenamiento. Por eso es que normalmente, no siempre, pero normalmente los contratos con entrega más lejana son más costosos porque acarrean unos costos de almacenamiento, como ustedes lo saben. Y puedo negociar hasta casi 3 años hacia adelante. Entonces, esto, obviamente, estamos hablando de un volumen importante. Y como les decía, si yo, por ejemplo, soy un productor que quiero ahorita protegerme de una caída del precio, yo puedo negociar el contrato y vender un contenedor de café. Pero entonces uno dice, bueno, pero espérate un momentico, tú me estás hablando que primero es café verde y yo produzco café pergamino, yo no lo trillo. Segundo, estamos hablando de inventarios en Estados Unidos, lo que significa que necesito tener la logística para hacerlo, para enviar café allá a los puertos de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué pasa? Eso si yo voy a hacer la entrega física, pero resulta que apenas el 1% de los contratos de futuros en la fecha de vencimiento culminan con la entrega física. ¿Por qué razón? Porque antes del vencimiento, cuando yo abro una posición en la bolsa, yo voy teniendo una ganancia o una pérdida. Y cuando yo simplemente ya, por ejemplo, como productor, si esperaba tener mi café dentro de 3 meses, entonces el precio, por ejemplo, cae, si la Bolsa de Nueva York cae 10 centavos, esos 10 centavos van a hacer que el precio interno, o sea, que el precio que yo percibo por mi café, que obviamente se basa en este primer contrato, en el contrato más cercano, es el que se utiliza como precio de referencia. Entonces, esa variable hace que el precio interno caiga, que yo perciba menos por mi café, pero en mi posición, en mi venta contra la bolsa, voy a tener una ganancia. Entonces, yo simplemente lo que hago es que cierro la posición, ya cuando tengo el café físico, tomo la ganancia económica en la bolsa y esa ganancia simplemente la sumo al precio del físico. Y así eso es lo que se llama una cobertura, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente los que negocian entonces el contrato son los coberturistas, por ejemplo, un productor cuyo riesgo es a la baja. ¿Qué pasa cuando un productor, por ejemplo, vende su café con entrega futura? Su riesgo de precio disminuye, ya no tiene exposición al riesgo. Por ejemplo, un tostador, el riesgo del tostador es que al alza, o sea, ¿qué le conviene al tostador? Que el precio caiga. ¿Qué no le conviene? Que el precio suba, o sea, que el riesgo de precios del tostador es al alza. Entonces, cuando un tostador compra un contrato de futuros, lo que está haciendo es que se está deshaciendo del riesgo de precio a la hora de comprar contratos de futuros.
El otro grupo o el otro tipo de posiciones que se pueden tomar o de participantes en el mercado de café son quienes negocian el contrato C, pero no tienen ni necesitan la materia prima física, sino que simplemente quieren ganar por la variación de precio, a cambio de un riesgo en el que están asumiendo. Entonces, por ejemplo, pueden comprar cuando creen que el precio va a subir, compran, toman una posición compradora, cuando el precio sube, venden, toman una ganancia, o pueden hacer la operación inversa, pueden vender sin tener, que se llama una operación de venta en corto. Venden sin tener y luego recompran más bajito. Obviamente tienen la exposición al riesgo de que si el precio, por ejemplo, cuando compran no sube, sino que cae, pues van a tener una pérdida. Y si hacen, por ejemplo, una venta en corto, apostando a que el precio caiga y el precio en lugar de caer sube, pues van a tener una pérdida porque van a tener que recomprar o a cerrar esa posición. Esa posición vendedora la tienen que cerrar haciendo una compra. Entonces, si terminan comprando por encima del precio que vendieron, pues van a tener una pérdida. Entonces, es una posición, digamos, de riesgo con el propósito de ganar por la variación de precio. Desde este punto de vista, eso se llama una posición especulativa. Sí, es, digamos, el participante especulador, pero aún incluso un participante de la cadena de producción, como un productor, como un comercializador, puede tomar también posiciones especulativas. Entonces, por eso es importante, digamos, también como tener esa parte presente. Ahora, lo otro en cuanto a la parte de el riesgo de precios es que cuando un productor, por ejemplo, digamos que en la parte de especulación, cuando un participante utiliza este mecanismo para invertir, es muy similar a como se hace, por ejemplo, con una acción. Si yo ahorita creo que las acciones de Apple están, por decir algo, a $300, no sé cuánto está, pero por ejemplo 300, y creo que va a subir a 400, pues compro acciones. Si el precio sube, pues voy a tener una ganancia, pero si el precio baja voy a tener una pérdida. Entonces, desde este punto de vista, un contrato de futuros de café puede utilizarse como una inversión o como un vehículo de inversión de riesgo también. Esa participación, obviamente, esa dinámica entre coberturistas y especuladores es lo que le da liquidez, es decir, lo que hace que hayan bastante todo ese número de contratos que se negocian y que permiten que los productores, por ejemplo, puedan vender a futuro cuando los precios están muy altos, sobre todo cuando los precios están, por ejemplo, por encima de 2 o $2.50 por libra, precios en los que difícilmente un tostador les va a comprar a futuro. Y lo mismo también cuando los precios han estado tan bajitos, por debajo del dólar por libra, por ejemplo, 90 centavos de dólar por libra, esa actividad especulativa es la que le da esa liquidez al mercado, o sea, la que permite ese volumen de negociación para que en este caso los tostadores, puedan comprar a futuro a niveles donde difícilmente un productor les vendería a futuro. Una cosa es vender el café, por ejemplo, que se tiene ya, pues se tiene que vender porque si no se daña, a vender a mercado, y otra cosa muy diferente es vender a futuro. Entonces, esa actividad especulativa, esa interacción entre ambos grupos es lo que le da esa dinámica. Y básicamente, cuando yo transo en la bolsa, ¿cómo funciona? Está el mercado centralizado con la cámara de compensación que tiene unos inventarios certificados, lo que acabamos de ver ahorita. ¿Cómo negocio yo? Pues yo no tengo que ir allá. Hoy día con la tecnología lo puedo hacer por teléfono, por una plataforma, y lo hago siempre a través de un intermediario financiero, que en este caso es un broker, lo que se llama un broker. Entonces yo abro una cuenta en un broker, supongamos que un productor quiere hacer siempre tiene que haber un vendedor y un comprador, supongamos que sea un tostador en un lado, un productor en el otro. Entonces tanto el productor como el tostador abren su cuenta en el broker, depositan un dinero, que es lo que se llama el margen de garantía, ¿cierto? Que es aproximadamente el 6% del valor del contrato, a veces puede ser más, puede ser menos, y lo que hago es que hago la transacción y de esa manera, entonces, cuando el precio, por ejemplo, si hacemos el negocio a $1 por libra, una venta, y el precio, por ejemplo, sube a 1.01, entonces, ¿qué pasa? La cámara de compensación al que tiene la venta, el que vendió a 1.00, le resta, o sea, ya va perdiendo un centavo. Entonces, le resta del dinero que coloca en su cuenta de broker, y al comprador de ese contrato, como compró a 1.00 y subió a 1.01, entonces ese centavo de diferencia se lo acredita
a su cuenta de broker. Así es como funciona la cámara de compensación. Y la ventaja de que existan estos inventarios certificados es que esto, sobre todo muy importante, elimina el riesgo de contraparte. Es decir, al existir este mercado centralizado, ya yo no me tengo que preocupar porque el comprador, por ejemplo, si yo soy el vendedor, me cumpla o viceversa, que es lo que pasa y ustedes pues han visto cuando se hacen estos contratos que ya no son a través de la bolsa, son por fuera de bolsa, es lo que se conoce como contratos forward. Ahí acarrea obviamente el riesgo de incumplimiento, de que a la hora de entregar digamos como el café, por ejemplo, que ha pasado en los últimos meses, que el precio de mercado ha estado muy alto, productores que de pronto habían vendido a futuro, pronto se han visto, pues he escuchado que se han visto incumplimientos. Entonces, cuando se hace este tipo de transacciones, pero a través de la bolsa, yo puedo tener la tranquilidad de que la otra parte, no importa si me cumple o no, porque la bolsa precisamente tiene unos inventarios si yo quiero, por ejemplo, recibir o entregar el café. Obviamente eso, como les digo, es algo muy por encima, pero básicamente cómo funciona. O sea, es algo que todo lo podemos hacer, todos los productores, comercializadores. Y en cuanto a un ejemplo que les quiero dar, aquí cómo puede, por ejemplo, un productor o un comercializador protegerse en el caso de que el precio caiga, pero ganar si el precio sigue subiendo, porque uno dice, bueno, Andrés, lo que pasa es que yo quiero vender, quiero asegurarme si el precio cae, pero quiero seguir ganando si el precio sube, porque esa es una de las razones por las que muchos productores o comercializadores no quieren fijar precios, porque quieren ganar si el precio se mueve a favor. El problema es que si dejan la posición sin ningún tipo de cobertura, pues están totalmente expuestos al riesgo de que el precio se mueva en contra y ahí es cuando pueden terminar arriesgando ese margen comercial, que es lo que yo siempre les he dicho, es algo, debería ser sagrado, eso no se debería arriesgar. Sí hay maneras de ganar dinero si el precio se mueve a favor sin necesidad de estar totalmente expuesto. De aquí les voy a poner un ejemplo de un productor, por ejemplo, que compró, esto fue el 3 de febrero, en ese momento la bolsa de Nueva York estaba, vemos aquí estaba 97.90, niveles muy similares a los que está ahorita. Esos son niveles, bueno, con la tasa de cambio en los que todavía le da algo de utilidad, pero no son niveles tan buenos como estaban hacía un mes. Entonces, en ese caso, el productor quiso protegerse en el caso de que el precio siguiera cayendo para no ir, digamos, ya a terminar vendiendo su café a pérdida. Entonces, estableció un precio mínimo de venta. Dijo, bueno, estábamos en febrero, más o menos esperaba tener el café para el 8 de abril, entonces cotizó lo que se llama un seguro de venta, ¿cierto? Una opción put, que se llama una put protectiva. Entonces cotizamos, estos son el precio real de mercado en ese momento, valía 3.96 centavos de dólar, pero entonces ya sabemos que cada contrato son 37.500 libras. Entonces, ¿cómo traduzco eso yo en costo total? Muy sencillo, simplemente multiplico 0.0396 dólares por libra por 37.500 libras y eso me da 1.485 dólares. Este es el costo total de proteger un lote de 37.500 libras desde el 3 de febrero hasta el 8 de abril con un precio mínimo de venta de 100 centavos de dólar por libra. ¿Qué significa esto? Que si es un seguro, o sea, yo pago esta prima, pago 3.96 centavos y si el precio, por ejemplo, llega a caer, llega a estar por debajo de 100, el día de la expiración, pues la bolsa me va a compensar esa diferencia. Si, por ejemplo, el precio de mercado está el día de la expiración, pongamos aquí, digamos que el precio cae a 90, supongamos el día de la expiración, entonces, ¿qué pasa? La bolsa va a compensar la diferencia desde este precio mínimo de venta hasta el precio de mercado, que sería de 90 centavos de dólar. Estaríamos hablando de 10 centavos de dólar por libra. O sea, me protege, o sea, obviamente le tengo que restar el costo, pero me protege a partir de aquí, resto el costo de la prima y a partir de ahí puede bajar todo lo que quiera el mercado y yo estoy protegido. Eso es lo que se llama una opción put, una opción de venta. Me protege si el precio cae. Supongamos entonces ahorita, supongamos no, en realidad el precio subió, por ejemplo, esto fue ya al 14 de febrero, apenas unos días después, vimos que la bolsa se recuperó a 109.10. Entonces, en ese caso, vamos y miramos cuánto vale el seguro, porque el seguro, recuerden que tenía una expiración al 8 de abril.
Entonces, como todavía no ha llegado a la fecha de expiración, el seguro tiene un valor. Pero como el precio de mercado había subido, entonces ese seguro de venta, ese seguro de precio piso, que se llama también, pierde valor. ¿Por qué? Porque cuando el precio de mercado está en 109, hay menos probabilidades de que al 8 de abril esté por debajo de 100. Entonces, esa disminución de las probabilidades es lo que hace que el precio del seguro disminuya. Entonces, en ese momento, por ejemplo, al 14 de febrero, estos son datos reales de mercado, el precio, el seguro valía 1.92 centavos. Entonces, el productor, por ejemplo, que dijo, bueno, ¿cuánto voy ganando en el físico? El físico ha subido hasta 109.10, desde 97.9, o sea, me voy ganando 11.2 centavos de dólar por libra. Esto por contenedor, o sea, por lote, estaríamos hablando de 0.112 por 37.500 libras, estaríamos hablando de $4.200 por cada lote. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el productor? Si ese precio ya es atractivo, puede inclusive hacer una venta de futuro, fijarlo con una venta forward o simplemente dejarlo que siga subiendo, pero en ese momento puede calcular cuánto va ganando en el físico y cuánto va perdiendo en la cobertura. En este caso, por ejemplo, si el precio del seguro vale 1.92 y lo pagó a 3.96, entonces en la cobertura va perdiendo, por ejemplo, 2.04 centavos. ¿Qué quiere decir esto? Estos 2.04 centavos serían $765. O sea que a ese punto va ganando $4.200 en el físico y va perdiendo 765 en la cobertura. Miren que así puede participar de ganancias cuando el precio sube. Y esto lo puedo también analizar de este punto. ¿Cuánto va subiendo el físico? 109.10, o sea, yo puedo, por ejemplo, vender en ese momento, está a 109.10, le resto lo que voy perdiendo, porque recuerden, yo ese seguro lo pagué a 3.96, si vale 1.92 yo lo puedo vender, pierdo 2.04, entonces esa pérdida, que es la cobertura, se la resto al precio de mercado, que es 109.10. Eso me daría un precio neto efectivo de venta de 107.06. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí participé de las ganancias porque el precio del café, como vimos, estaba en 97.90 cuando hice la cobertura. Yo no sabía que iba a subir, recuerdo, uno diría, pero es que no hubiera comprado el seguro, sí, pero es como cuando tú, por ejemplo, compras un seguro del carro y no le pasa nada al carro. Entonces tú no dices, no hubiera comprado el seguro, no, porque tú no sabías que no le iba a pasar nada. En este caso, tú estabas protegiéndote contra una caída del precio, pero no estabas seguro de qué iba a pasar. En este caso, compraste un seguro que te hubiera protegido si hubiera caído, pero la gran ventaja es que te permitió seguir ganando cuando el precio siguió subiendo. Y esto, como pueden ver, aquí estamos hablando incluso de corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo pueden utilizar los comercializadores perfectamente. Supongamos que yo creo que el precio, igual, yo digo, listo, ahorita el precio está bajo, yo creo que va a subir en los próximos 45 días, pero quiero asegurarme, quiero protegerme en caso de que se caiga, lo voy a dejar sin vender en depósito y le voy a comprar un seguro. En este caso, perfectamente lo puedo hacer así. ¿Y cuánto iría ganando? Entonces, voy ganando, o sea, mi precio neto efectivo de venta sería el precio de mercado, 109.10 menos lo que va perdiendo, o sea, 107.06. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoro mi precio de venta sin necesidad de exponerme totalmente al riesgo. Esto es lo que se llama una opción put. ¿Por qué les digo también, por ejemplo, que se pueden duplicar las utilidades? Porque si yo, por ejemplo, en el caso del precio interno en Colombia, ya obviamente trasladando esto en las variables en Colombia, en la tasa de cambio, en ese mismo ejemplo, el precio interno cuando hice la cobertura estaba en 820 mil pesos por carga, ¿cierto? El mismo ejercicio ya traducido este costo inicial de 3.96 centavos de dólar por libra, traducido en pesos por cargas, me da 28.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Esa subida del precio de la bolsa hasta 109.10 hace que el precio interno se suba hasta 942.000 pesos por carga. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio subió de 820 a 942, o sea, subió 122.000 pesos por carga. Voy ganando en el físico 122.000 pesos por carga. Y esta pérdida en centavos de dólar por libra
Recuerden que esto se puede hacer también, yo sé que en Honduras, en Perú, lo manejan, en Guatemala, lo manejan en quintales, se hace la conversión. Aquí estamos hablando por carga de 125 kilogramos de pergamino. Perfectamente se puede hacer el ejercicio. Aquí estamos haciendo el ejemplo del precio interno en Colombia, pero recuerden, funciona para cualquier otro país. Entonces, aquí esta pérdida se traduce en 14.411 pesos por carga. Entonces, mi precio efectivo de venta sería el precio de mercado menos el seguro. O sea, gané, o sea, mi precio efectivo de venta sería de 927.000. Aquí es donde se prueba por qué yo no necesito entregarle el café a la bolsa. Yo simplemente hago una transacción de cobertura y la puedo cerrar en cualquier momento. Esa ganancia o esa pérdida simplemente la sumo o la resto al precio de mercado que está en ese momento y calculo mi precio efectivo. Entonces, en este caso, un productor o un comercializador con un seguro, una transacción muy sencilla, se pudo proteger a la baja, pudo ganar si el precio subía y en este caso, ¿cuánto ganó? Por ejemplo, si subió de 820.000, mi precio neto efectivo de venta 927.000, me gané 107.000 pesos por carga con solamente la compra de un seguro. ¿Por qué llamamos este webinario como duplicar las utilidades? Porque si, por ejemplo, este es en el caso de un productor, si el productor tiene costos de producción de 700.000 pesos por carga, en este punto, por ejemplo, el 3 de febrero, podría decir, bueno, el precio puede seguir bajando y de pronto en 2 meses, cuando tenga el café, puede que ya esté incluso por debajo de mis costos de producción y perder dinero. Entonces podría, por ejemplo, hacer una venta con entrega futura, que es lo que se llama una venta forward. ¿Cuál es el problema ahí? Que podría dejar de ganar si el precio sube. En este caso, si los costos de producción son de 700.000, pues tiene una ganancia de 120.000, una utilidad. Si llega a fijar el precio de 120.000, una utilidad, ¿cierto? Con esta herramienta, pagando este costo de 28.000 pesos por carga, tiene la posibilidad de que si el precio sube y en este mismo ejercicio, ¿cuándo terminó ganando? O sea, lo que ganó en el físico menos lo que perdió en la cobertura, le dio a 927.000, o sea, ganó otros 107.000 pesos por carga. La utilidad inicial al 3 de febrero era de 120.000, con la variación de precio prácticamente la duplicó sin necesidad de exponerse al riesgo, porque uno podría decir, no Andrés, pues pero yo hubiera dejado, no hubiera hecho nada y me hubiera ganado eso. Sí, pero pues, como no, el 3 de febrero no tenían la certeza de que el precio iba a subir, pues obviamente nunca se puede comparar un caso de una cobertura con un caso de donde no se cubra. Es lo que yo les decía ahorita del seguro. No puedo comparar un caso en el que en este año no me pasó nada al carro y versus, o sea, si este año no me pasó nada, no puedo decir, es que este año ese seguro no sirvió porque no sé si el otro año va a pasar. Entonces, esta es una forma muy simple. La podemos hacer lo que es en precio del café en la bolsa de Nueva York, lo podemos hacer, por ejemplo, lo que es en la tasa de cambio del dólar peso. Inclusive hoy día existen unos productos estructurados muy, muy interesantes en los que se puede hacer fijar las dos variables al tiempo, pero esa parte, digamos, ya es un poquito más, digamos, como más ladrilluda, sí necesitamos para eso, obviamente ya la parte de los entrenamientos, para explicarles cómo funciona, pero eso es una gran ventaja, que pueden hacer las coberturas tanto en dólar. Esto es, por ejemplo, yo puedo convertir la libra de café en la bolsa de Nueva York a mi moneda local. Este es en el caso, por ejemplo, del peso colombiano y puedo hacer una cobertura de esa variable. Así estaría protegiendo las dos variables. Puedo hacerlo solamente la bolsa de Nueva York, solamente dólar o las dos al tiempo. La clave es obviamente, nosotros en los entrenamientos les explicamos ya a detalle cómo funcionan y que ustedes puedan, digamos, como ya conocer más a fondo cómo los pueden utilizar a título individual o a través de un tercero, cómo pueden, vemos ejemplos, pero esto lo pueden hacer tanto un productor, comercializador, exportador, importador, tostador, sin necesidad de culminar con la entrega física, como vimos ahorita en los inventarios de la bolsa. Judy, have you seen some example of hedging that you've seen over the years from producers or roasters? Anything that you want to add? Sure. One of the comments that everyone always says, well, that's expensive.
So they'll look at the price and you have to look at the risk to reward. How much do you think the downside is going to be versus how much you're going to be paying? And so that's one factor in terms of deciding what your strategy is going to be. Bueno, muchas personas, por ejemplo, lo primero que piensan es en el tema del costo. Uno dice, bueno, es un costo, o es caro, por ejemplo, pero lo tenemos que ver siempre en términos de cuánto es mi relación entre riesgo-recompensa, de yo, por ejemplo, asumir ese costo o simplemente no asumirlo. Porque recuerden que las probabilidades de que el precio se mueva en contra, el precio solamente puede subir o puede bajar. Eso quiere decir que si yo tengo un café, por ejemplo, que no he vendido, el precio, si no sube, baja, quiere decir que las probabilidades de que se vaya en mi contra son del 50%. Es mucho más alto de lo que normalmente es, por ejemplo, un seguro de un vehículo o algo, las probabilidades de que algo suceda. Entonces hay que mirar lo que dice Judy en términos de relación de riesgo y de recompensa. So what was shown here is the most simplistic. You buy a put or you buy a call. But there's ways to cheapen costs. So the two most important questions is not really whether the market's going up or down, but how high or how low do you expect it to move, and in what time frame? Because that's critical for determining the strategy that you're going to use. Bueno, can you repeat the last part, please? Sure. In using options, because of the pricing structure of the options, it's important to understand not just do you think the price is going up or do you think the price is going down, but to have an opinion as to how far it's going to move up or down and in what time frame. Bueno, en cuanto al uso de opciones, primero hay formas de abaratar los costos de las primas. Obviamente en pues, no nos alcanza el tiempo para explicarles otras estrategias donde se puede reducir el costo de las primas hasta en un 50% o inclusive a veces reducir hasta una tercera parte, ¿cierto? Pero el punto es no solamente decir si creo que el precio va a subir o el precio va a caer, sino también cuánto puede llegar a subir o cuánto puede llegar a caer y en qué marco de tiempo, para obviamente definir la estrategia más apropiada. So when we determine those two additional factors of how fast the move is going to be or how slow and how the magnitude of the move, then it's easy to construct other option scenarios that work within those parameters that could be less expensive. Bueno, entonces cuando yo tengo clara cuál es mi expectativa de cuánto puede el precio subir o cuánto puede bajar, yo puedo construir también otras estrategias con opciones que pueden ser mucho menos costosas. And the reason why you're able to construct these different scenarios is when you're buying a put or you're buying a call, what you're really doing is for having unlimited protection to the downside or unlimited protection to the upside. If you're buying a put and saying the market's going lower, you're paying that price will lock you in whether the market stops at 90 cents or 50 cents or 20 cents. So you're paying for the market to make this huge move to the downside that maybe you don't think is going to happen. And therefore you don't need to overpay for that insurance. Bueno, en este caso, por ejemplo, estábamos viendo como una opción, se llama una opción de venta, eso se llama una opción put. Entonces, cuando yo estoy comprando, por ejemplo, una opción put, que es una protección a la baja, o comprando una opción call, que es una protección al alza, la utilizan más los tostadores, yo lo que estoy ahí, digamos, como mi riesgo máximo, por así decirlo, es la prima que estoy pagando, y esa protección me da ilimitada protección. Quiere decir, si yo aquí compro una opción put, una opción de venta que me da un seguro, es un seguro que me protege a partir de 100,
Eso me va a proteger independientemente si el precio cae a 90, cae a 70 o cae a 50 centavos. Entonces, eso es lo primero, que la protección es ilimitada. Lo segundo es que ya obviamente en los entrenamientos les enseñamos estrategias más, digamos, como más estructuradas para reducir el costo de estos seguros. So maybe we believe the bottom is at 90 cents. Okay, so you'll say, okay, well, maybe 85 cents. And so you only need downside protection for 10 cents or 12 cents, and you don't want to pay 4 cents to protect you for 10 cents. The risk to reward doesn't match. So what you want to do is create a strategy to lessen your costs and not have the protection all the way down to 50 cents, but the protection to, say, 85 cents. Por ejemplo, and you can do that and bring the risk-reward ratio into better balance. Por ejemplo, lo que menciona Judy es una estrategia que yo puedo decir, bueno, yo quiero protegerme a partir de este momento, el 3 de febrero hasta el 4 de abril, o proteger mi café que tengo en inventario o un café que espero ya tener listo beneficiado en mi finca, cualquiera de las razones, pero quiero protegerme a partir de 100, pero yo pienso que más de 50 centavos no va a caer o más de 70, yo creo que máximo puede caer, por ejemplo, a 70. Entonces yo no necesito, o sea, el precio, por ejemplo, de esta opción de venta, por ejemplo, en ese momento de 3.96, te da protección ilimitada a la baja, o sea, tanto si el precio cae a 50, 30, 20 o 0 centavos, y yo de pronto no necesito protección hasta allá, pronto yo necesito máximo protección hasta 70 centavos. Todo lo que yo puedo hacer es estructurar una estrategia donde le pongo ya en ese caso sería, digamos, como un límite a la protección, una protección limitada de lo que se llama, entre 100 y 70 centavos, y así puedo reducir sustancialmente el costo de este seguro, a veces hasta en un 50% o más. Entonces, eso es una estrategia que precisamente ya les enseñamos en el entrenamiento. Yeah, so the biggest reaction is always, I don't want to spend that much money for my insurance. It's like paying for the insurance for a Ferrari when you're only driving a Hyundai. So how do you pay the proper amount for your insurance? Bueno, una de las razones por las que muchas personas de pronto no la utilizan es porque dicen, bueno, yo no quiero pagar, no quiero asumir más costos, no quiero pagar, digamos, como un seguro. And so that takes a little more work in creating the strategies, but it's certainly doable. So, we're just showing the most simplistic, but there's absolutely ways to lower the costs. Entonces, lo importante es, obviamente aquí estamos hablando el caso más simple, que es simplemente comprar una opción de venta, una opción put protectiva, pero hay formas de reducir el costo. Y digamos, como lo que más nos gusta es que cuando yo, por ejemplo, compro un seguro, una protección a la baja, como hablamos ahorita, si el mercado no cae, entonces sube, o sea, el mercado no puede irse diagonal ni para los lados, una de dos. Entonces, la gran ventaja es que cuando el mercado sube, miren, por ejemplo, en este caso, lo que yo pierdo, o sea, en la cobertura, generalmente lo recupero vía la variación del físico, que eso es lo importante. O sea, si yo compro un seguro contra un evento que me quiero proteger y ese evento pasa, siempre va a ser buena idea haberlo comprado, siempre. O sea, que si yo compro un seguro de una protección a la baja, ya sea un café en inventario, un café que espero producir y el precio cae, siempre va a ser buena inversión haber comprado el seguro. Pero si el precio no cae, sino que sube, obviamente ese es un costo que yo voy a tener que colocar en mi balance, pero la ventaja es que como el precio subió, entonces mi café se va a valorizar. Y producto de esa ganancia, por ejemplo, de estos 11.2 centavos que mi café se valorizó en ese tiempo, de ahí reduzco estos 2.04 que perdí. O sea que si el precio cae, listo, siquiera tenía el seguro. Y si sube, con la ganancia que tengo en el físico, recupero la prima que pagué. Imagínense. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas de pronto? A ver, yo miro, no sé por qué no. Bueno, antes de que terminar, siquiera me acordé algo muy importante y es que, como recuerdan, en el webinario pasado
hicimos una encuesta para darles una cortesía de 6 meses a los que acertaran al precio por libra. ¿De qué precio piensa usted que estará el café en la bolsa de Nueva York para el 31 de mayo? Hay un pequeño problema, todavía no hemos llegado al 31 de mayo, y es que la encuesta la hicimos como anónima, porque los anteriores, como preguntamos cosas del negocio de ustedes, lo hicimos anónima. Esa pregunta, la verdad, era la primera vez que utilizábamos, entonces salieron anónimas, entonces no sabemos que respondieron estas personas, pero no sabemos quiénes. Entonces, queremos hacer otra encuesta ya rápidamente para que nos comenten, ya sería para el 30 de junio, y esta encuesta sí ya es obviamente, ya nos va a aparecer el nombre. Entonces, por favor, 2 minuticos, voy aquí a iniciarla. Ya, la votación, por favor. ¿En qué precio creen ustedes que estará la libra del café en la bolsa de Nueva York para el 30 de junio? Esta ya sí nos va a aparecer el dato de cada uno, y recuerden, los que acierten con una diferencia incluso de hasta 2 centavos de dólar, les vamos a obsequiar 6 meses, es que 6 centavos, ya hablando de tantos centavos, 6 meses de cortesía a nuestros reportes de análisis técnico y fundamental, en el que cada semana precisamente les voy contando de una vez. Es este servicio, como ven acá, todo este servicio se complementa a lo que es el análisis semanal del mercado de café, donde les damos todo lo que es el análisis técnico con el pronóstico a corto, mediano, largo plazo, tanto del precio del café en la bolsa de Nueva York como de la tasa de cambio dólar y precio interno, y el análisis fundamental de Judy, que es, en mi concepto, el mejor de los que existen. Es muy completo. Cada semana Judy muestra, llegamos ya más a detalle, qué puede pasar con la oferta, la demanda y cómo eso puede implicar en el precio. Este paquete, mientras siguen ahí votando, les cuento el valor pues normal, el precio original, la versión en inglés es de $2,469. Por un tiempo lo tenemos limitado en Latinoamérica, todo el año, $890, o trimestre en $349. Aquí está el precio en pesos, y hasta el 31 de mayo, para que aprovechen también estos últimos días, lo tenemos con el 30% de descuento. Todo un año queda en $629, o esta cantidad en pesos colombianos, o un trimestre en 259. Adicionalmente, muy importante, aparte de los 2 reportes semanales, también van a tener el informe mensual de los tropicales de Judy, es excelente, donde hablamos del café, habla del café, cacao, azúcar, algodón y jugo de naranja. Y también muy interesante, que les vamos a obsequiar completamente gratis el entrenamiento virtual en derivados financieros, de tal forma de que ustedes van a poder acceder a la plataforma donde están alojadas las sesiones grabadas en alta definición, a acceder obviamente al acompañamiento en tiempo real, para que puedan obviamente tener, digamos, como este entrenamiento, el conocimiento de esas estrategias, y poner en práctica. Listo. Vamos aquí entonces, va a finalizar la votación. Aquí. ¿Alguien más? Unos segunditos más para que terminen de votar. Les vamos a dar, recuerden, el 30 de junio, miramos cuánto está el precio, y los que acierten al precio hasta con 2 centavos de diferencia, les vamos a obsequiar este servicio por 6 meses. Bien, bien interesante. Entonces vamos a finalizar aquí la votación. Ojalá sí funcione. Ok, se cerró. Aquí sí, porque esta característica de la plataforma no la habíamos utilizado antes, y bueno, creo que aquí ya están. Bueno, perfecto, listo. Ya sí nos van a quedar grabados. Bueno, Judy, anything else to add? Just to say, we're here for you. And it takes a dialogue, it takes a conversation to understand some of the ideas and strategies and to help you. And that's what we're trying to do. Ok, bueno, estamos aquí para ayudarles, para compartir estrategias, conocimientos, llevarlos de la mano, en aprovechar estas herramientas. Saben que todos pueden utilizarlas. Como siempre, muchas gracias. Regálenme un segundo, tenemos aquí, bueno, we have some questions, a couple of questions. Ok, no las habíamos visto, vamos a responderlas rápidamente. Tenemos a Álvaro. Buenas noches, quedará grabada la conferencia. Sí, claro, mañana les compartimos la grabación. Muy interesante, mil gracias. Bueno, no more questions. Ok,
Listo, cualquier cosa, ya saben, aquí nos pueden encontrar, escríbanos también, invertirencafé.com, nuestro WhatsApp, aquí estamos para ayudarles. Gracias a todos, qué bueno haberlos vistos, Diego, Edilberto, Edilma, qué bueno verte, José, muchos Josés, Karina, Pablo, Ricardo, María Antonio, gracias por acompañarnos, Víctor Manuel, un abrazo, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo. I'm going to be here in my cabin, my paradise cabin for at least another 6 weeks. Que yo iba a estar another flight. I can't, there's no way out of here. Que yo iba a estar allá atrapada en su cabina, en su isla, por lo menos por otras 6 semanas. Por ahora no hay vuelos que salen de allá, pero vamos a seguir trabajando fuerte. Jody, thank you very much and good luck in your long vacations. Mucha suerte en largas vacaciones. Ok, un abrazo a todos. Dios los bendiga. Chao. Okay.